¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Bienvenida, Ile. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hola, hija. ¿Cómo estás, Beca? Dios te bendiga. Hola, muy bien, gracias. Naye, bienvenida. Gusto en saludarte. Araceli Romero, Hola. muy bienvenida. Janet, bienvenida. Virginia, Gisela, bienvenida. Gusto en saludarles a todas ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de hoy relacionada con los duelos y las pérdidas. Continuamos hablando sobre el mundo interior del duelo. Este mundo interior del duelo es lo que se vive en las en las manifestaciones más comunes que hay en un duelo. Y estas manifestaciones más comunes que se dan en un duelo, pues básicamente son 4, ¿verdad? De las que estuvimos viendo desde la semana pasada, que son las manifestaciones emocionales, manifestaciones físicas, en la mayoría somáticas, que se derivan de las manifestaciones emocionales y cognitivas, otra manifestación, y la cuarta, las conductuales. Estas 4 manifestaciones más comunes que se dan en el duelo se viven durante el proceso de las pérdidas y son parte del proceso, son ineludibles, son inevitables. Las manifestaciones se tienen que vivir de alguna manera, se van a vivir, pueden ser algunas, no tienen que ser todas las manifestaciones, a veces se viven unas, a veces se viven otras manifestaciones, pero todas sin duda, ineludiblemente se van a vivir las manifestaciones del duelo. En estos 4 aspectos. Mucho va a depender, por supuesto, va a depender de nuestros apegos, ¿verdad? Relacionados con la pérdida. Eso es fundamental. El apego es parte elemental del proceso del duelo. En la medida de nuestro apego, en la medida de nuestra relación que tenemos con la pérdida, sea la pérdida humana o la pérdida de la salud o la pérdida de un bien material, de un patrimonio, de una relación, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, la pérdida es indistintamente, las manifestaciones se van a dar. Y dependiendo de eso, pues se va a desarrollar el nivel de manifestación, ya sea que es una manifestación emocional, no todas, habíamos aclarado, no todas las manifestaciones se van a vivir, pero sí se van a vivir. Emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. Es muy importante que tengamos eso presente para que nos permita a cada uno de nosotros identificarnos precisamente con la pérdida, ¿verdad? En la etapa en la que nos encontramos. Es muy, muy importante eso, que lo tengamos presente. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la parte cognitiva. La segunda etapa que es la conductual. Vimos ya la etapa emocional, lo vimos como mundo interior del duelo. Vimos las 4 manifestaciones y la parte emocional profundizamos un poquito más, tomando algunas emociones que son características que debemos tomar en cuenta y tenerlas presentes, porque se van a dar en nuestra vida y debemos conocerlas, estar conscientes que, por ejemplo, si vivimos el alivio, si experimentamos esa emoción de alivio, es muy normal y muy natural, y en muchos de los casos es justa y necesaria. El descanso emocional. En todos los duelos se van a dar periodos de descanso emocional, porque es imposible mantener y sostener el mismo nivel de sufrimiento. No lo soporta ningún ser humano, ningún organismo físico, y además es muy natural en el ámbito social que se produzca una interrupción del duelo. Entonces hay un descanso emocional. Las lamentaciones siempre van a existir, hagamos lo que hagamos o hayamos hecho lo que hayamos hecho bien, siempre va a haber lamentaciones. Van a aparecer las lágrimas por todo y por nada. También mencionaba una compañera que si en algún caso alguien no llora, sí, claro, o sea, puede ser que no. Decía yo, no todo va a aparecer. También la culpa es algo muy común que se presenta, la culpabilidad.
El resentimiento, que tiene que ver con la naturaleza de la relación, cómo quedó la relación, en qué estado quedó la relación. Y la fuerza, ¿verdad? Que vamos a tratar de ser fuertes, vamos a tratar de hacernos los fuertes y van a tratar de fortalecer nosotros y decirnos sé fuerte, pero no se puede a veces, no se debe a veces. ¿Ok? Es algo importante que debemos tener presente. Y en la cognitiva, en la parte cognitiva que se vive en el mundo interior del duelo, van a aparecer los sueños, van a manifestarse las apariciones en algunos casos y los pensamientos de castigo se van a hacer presentes. Que pensemos que Dios está castigando a la persona es castigada por algo que mereció, o nosotros estamos siendo castigados con lo que está pasando. Eso es algo muy normal, pero necesita estar manejado para que no se vaya a un nivel irreal, ¿verdad? A un aspecto irreal y genere patología en el duelo. Muy bien. Ahora vamos a concluir el mundo interior del duelo, hablando de las conductas, la parte conductual. Vamos a complementar la información que está previa en las manifestaciones con estos 4 tipos de conductas que se llegan a dar en el proceso de los duelos. Y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer, también a participar leyendo. ¿Les parece bien? Ok, vamos a leer, por favor, juntos. Conductas, página número 10. Mundo interior del duelo, conductas. ¿Estamos ahí? Inciso A, vamos a leer aquí como tengo en mi pantalla. Vamos a leer, Rebeca, ¿puedes leer el inciso A de conductas? Naye, el inciso B, por favor. Y inciso C, Virginia, ¿nos ayudas a leer el inciso C, por favor? Sí, ok, ¿empiezo? Gracias. Adelante, hija. Ok. Roles. Cuando fallece un ser querido, quedan vacantes todos los roles que desempeñaba. De forma consciente o inconsciente, nosotros mismos adoptamos algunos de ellos. Otros, también de forma consciente o inconsciente, se los asignamos a otras personas, a nuestros hijos, o algunos los adoptan. Esto genera un mayor peso y agrava los sentimientos de pérdida. Sin embargo, la pérdida dejará algunos roles sin cubrir. Muy bien, muchas gracias. Es importante que nosotros sepamos y estemos conscientes que dentro de las conductas en el mundo interior del duelo va a ser muy normal que se haga un cambio de roles dependiendo la persona que haya fallecido o dependiendo la pérdida, sea material, sea objeto, o sea patrimonio, o sea de relaciones. Repito, les repito mucho esto porque obviamente hacemos énfasis en las pérdidas humanas porque son las de mayor valor y las de mayor gravedad en los síntomas que se presentan y de mayor sufrimiento. Por eso lleva la delantera en todos los ejemplos. Pero cada una y cada uno de ustedes considere, si no tiene ahorita en esta etapa de su vida una pérdida humana, usted aplique la información a la pérdida que está viviendo. Lo que quepa, lo que cabe, lo que quede, lo que aplique. ¿Ok? Lo que no, manténgalo solo como un conocimiento que va a estar ahí, que se puede ocupar y necesitar cuando se requiera. Bien, entonces, los roles. Es importante que estemos conscientes, depende quién haya fallecido. Por ejemplo, si falleció el papá, entonces hay un cambio de rol ineludible para la mamá. La mamá va a tener que ocupar el papel de papá y mamá en la educación, en la provisión económica, de los recursos económicos. A veces los hijos mayores, los hijos adultos, por la necesidad cambia el rol y el hijo mayor, adulto, o hija mayor y adulto lleva su vida a otro nivel de rol. Entonces juega un rol a lo mejor de cuidar a los hermanos, a lo mejor de ser tutora de los hermanos, de ayudar a la mamá a trabajar, a sostener el hogar, deja la escuela o estudia y trabaja, dependiendo el nivel, la posibilidad. Entonces hay un cambio de roles.
Eso es muy normal y a veces es necesario dependiendo, repito, el tipo de pérdida. O en su caso, si no muere el papá, muere la mamá y hay hijas mayores, a veces el rol cambia y la hija mayor comienza a asumir un papel maternal para con sus hermanos menores. Eso suele ocurrir. Entonces, son roles, ¿verdad? Lo que es importante considerar es lo siguiente, que nosotros, mientras no sea necesario un cambio de rol, es importante que no lo apliquemos. Pongo ahora este ejemplo. Suponiendo que muere el papá y hay un hijo mayor y la mamá pues tiene que trabajar y cuidar a los hijos. La mamá sí va a haber un cambio de rol, repito, en cierto grado, en cierta forma, pero la mamá no debe imponer al hijo mayor y decirle al hijo mayor, ahora tú vas a ser como tu papá en la casa, vas a ser el hombre de la casa. Eso no es correcto, no es saludable, no es recomendable, porque de por sí el duelo es fuerte y luego poner una carga mayor, un peso mayor, va a afectar. Incluso ni siquiera va a permitir que el hijo mayor elabore el duelo y se tome el tiempo porque ya tiene que jugar un rol de papá en casa. Entonces se recomienda que la mamá no haga eso, que no imponga una carga sobre el hijo. Tú ahora eres como tu papá, tú vas a cuidar a tus hermanos, tú vas a ayudarme a disciplinarlos, a corregirlos. No es correcto porque los hermanos van a sufrir otra pérdida. Si eso hace la mamá y el hijo mayor se toma el papel, los hermanos sufren otra pérdida. ¿Cuál es la otra pérdida? Pierden a su hermano. Aunque lo tienen ahí, se convierte en una pérdida ambigua, que vamos a ver este tipo de duelos, que es un duelo ambiguo. ¿Por qué? Porque ahora el hermano está presente, pero ya no es el hermano que era, ya ahora es el papá. Entonces a ellos les duele y el hermano mayor por creerse el papel, por querer asumirlo con responsabilidad, puede pegarle a sus hermanos, puede agredirlos, puede corregirlos, ahora no sales, no te doy permiso, y entonces juega un papel que no le queda. Lo que creemos es que eso no debe de hacerse, debe de evitarse. Lo mismo es en el caso de la mamá. Supongamos que ahora es la mamá la que falleció, el papá debe evitar decirle a su hija, pues ahora tú como hija mayor atiende a tus hermanos como tu mamá los atendía, ahora tú lavas la ropa, ahora tú cocinas, ahora tú me cocinas a mí y me lavas la ropa. Eso no es lo recomendable. Obviamente que hay cambios, los cambios que trae el duelo son ineludibles, pero no debe imponerse ese tipo de cargas, porque la niña, la hija mayor, va a entrar en un segundo duelo. ¿Cuál es el segundo duelo? Pues el duelo de su propia vida, va a perder su propia vida por ocupar un rol que no le corresponde. Entonces sí va a ayudar en casa, por supuesto, pero debe de verse así, debe de manejarse como hijos, ahora ayudamos en casa, ahora todos cooperamos, ahora todos hacemos lo que su mamá no hacía, perdón, lo que su mamá hacía, ¿verdad? Igual si tienen que trabajar por el papá, ahora todos vamos a ver la manera de cooperar para el sostenimiento de la casa. No es lo mismo hablar así a imponer un rol y decir, ahora tú tienes el papel o el lugar, la posición de papá o de mamá. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Ok? Es lo que yo les recomendaría mucho que cuidáramos. ¿Ok? Muy bien, déjenme ver si tengo estudiantes que agregar. Ok. Muy bien. Ile levantó la mano. Adelante, Ile. Gracias. Yo tengo una duda. Cuando en esto de los roles, cuando una persona empieza a tomar actitudes como de la persona que está ausente, de quien falleció, ejemplos, empezar a tener, adoptar la misma vestimenta, las comidas, ese tipo de cosas, porque pueden tener a lo mejor asumir un rol cuando falta alguien, bueno, pues si alguien en casa pagaba las cuentas y se tienen que organizar, pues a lo mejor es una forma de asumir un rol que no sea tan perjudicial, pero ya el ponerse en la posición como si estuviera supliendo completamente a la persona que falta, no se puede considerar ya como patológico.
Ok, bien. Has hecho, Ile, un excelente comentario. Te felicito. Eso es algo muy común en el duelo. Es muy común. Y tiene dos etapas. Muy bien lo que mencionó Ale. Vamos a aclarar cuándo es patológico y cuándo no es patológico. En el primer proceso de la etapa del duelo suele ocurrir, una mamá fallece y una de las hijas, bien dijo Ale, empieza conscientemente o inconscientemente, o ambas, comienza a tomar el papel de la mamá, la ropa, la forma de hablar, la forma de ponerse en la mesa, las comidas. Ahora ella hace las mismas comidas que hacía la mamá, empieza a mandar a los hermanos o a los, ¿verdad? Empieza a jugar y hasta uno se da cuenta, es como si fueras mi mamá, ¿verdad? Uno se da cuenta. Muy bien. Esa conducta no en todas las personas sucede. Algunas personas lo hacen porque es una forma de proteger el dolor, cubrir el dolor para que la persona ausente permanezca. No está su cuerpo, pero psicológicamente está presente. ¿Ok? No está presente su cuerpo, pero yo la hago presente con sus recuerdos, cómo era, cómo actuaba, cómo se comportaba, cómo cocinaba, cómo hablaba. Entonces yo me meto en el papel de ella. Lo mismo sucede en el caso de hombre, ¿verdad? Hasta ahí es normal dentro de un periodo de tiempo. Es normal. Se vuelve patológico cuando después de un periodo de tiempo, poquito largo, prolongado, la persona no modifica su actitud, su conducta y se queda estacionada en el rol, sin que nadie se lo haya delegado, sin que nadie se lo haya impuesto, se queda ahí estacionada. Ya hay una imitación, ¿verdad? Está robando una personalidad y perdiendo su personalidad. Entonces ya hay una patología, pero eso va a depender del tiempo. Al principio es normal, es un mecanismo, vamos a decirlo así, de protección, de defensa, de negación, de negociación para mantener a la persona psicológicamente presente. Pero una vez pasado el tiempo, si eso no se supera y la persona no vuelve a su forma normal, hay patología de duelo. Hay un ciclo no cerrado, hay una etapa no aceptada, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Está bien para ti la respuesta? Ok, muy bien. Gracias por comentarlo. Ok, vamos adelante entonces a la inciso B. Por favor. Inciso B, aislamiento. Aislarse después de una pérdida es algo normal, previsible y saludable. A veces el deseo de la gente y la familia para sacarte de tu aislamiento puede tener más que ver con su propio miedo e incomodidad que con una preocupación real por ti. Se preocupan porque te has encerrado en ti mismo y pareces desconectado del mundo real. De hecho, este tipo de aislamiento puede provocar la alarma si se prolonga a lo largo del tiempo y es posible que acabes necesitando ayuda. El aislamiento no siempre es en soledad. Puedes estar con un numeroso grupo de amigos y familiares y sentirte tan solo como si estuvieras perdido en medio del desierto. La soledad es el resultado de la ausencia que te ha dejado la pérdida. Así es. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo. Sí, también esta etapa conductual, este mundo interior que se vive en el duelo, hablando de la conducta del aislamiento, es muy normal. Repito otra vez, queridos estudiantes, el mundo interior del duelo que estamos leyendo aquí, las 4 manifestaciones emocionales, físicas, conductuales, cognitivas y las que estamos viendo de manera específica, todas son muy normales, comunes, posibles. Lo único que está mal es hacer de esto una patología, que es decir, cuando no se maneja y se lleva al extremo y se queda uno ahí atorado, ¿ok? Para que lo entendamos. Por ejemplo, el aislamiento. Es muy normal tener periodos, gracias Brenda, ahorita lo respondo, es muy normal tener periodos de aislamiento, pero no es normal querer estar solo ya permanentemente, que a eso se le llama disociación.
Cuando mi aislamiento ya es patológico, se llama disociación, porque me disocio de la familia. O se le llama también conducta de evitación. Evito relacionarme, evito volver a mi vida, evito hacer lo que antes hacía que me complacía. Ya es patológico. Vamos a leer, bueno, Brenda preguntó, ¿cuánto se considera de tiempo un duelo normal? Bueno, todos los especialistas coinciden que no se puede definir un tiempo en específico hablando de cronos, tiempo, o cuantitativamente de tiempo. Más bien el tiempo es cualitativo. Es decir, en un momento veo tu pregunta. Es decir, depende de mis capacidades, el tiempo va a depender de mis capacidades, de mi conocimiento relacionado con el proceso del duelo para manejarlo, de mis recursos económicos, de mi constitución física, de mi edad, de mi ámbito familiar, social. Hay tantos factores que me pueden ayudar a elaborar un duelo más rápido o que me pueden demorar el duelo. Pero en tiempo promedio, una persona se puede llevar para elaborar un buen duelo entre 6 meses y hasta 2 años promedio. No significa que yo me voy a quedar en la cama hasta 6 meses o 2 años. Tengo permiso de quedarme en la cama tirado, ¿verdad? Hasta 6 meses o 2 años. No. No, estamos hablando que una persona que elabora el duelo, vive el duelo, sufre el duelo, padece el duelo, pero de manera progresiva va recuperando su calidad de vida, va recuperando su vida de manera progresiva, de menos a más, de menos a más. ¿Ok? Vamos a ir viendo toda esa información para que quede más clara. Déjeme responder. Dice aquí, no me queda clara la parte del deseo de la gente y la familia para sacarte de tu aislamiento. Ok, sí. Puede tener más que ver con tu propio miedo, con su propio miedo e incomodidad. Muy bien. Sí, lo que suele ocurrir que debemos nosotros saber es lo siguiente. Cuando nosotros entramos a una etapa de aislamiento, la familia, los seres queridos, los que nos aman, nos extrañan, ¿verdad? Nos extrañan. Ya no estamos con ellos tanto tiempo, no queremos pasar tiempo con ellos como antes pasábamos tiempo con ellos. A lo mejor no estamos viendo películas juntos, no vamos al cine, no queremos comer juntos muy seguido. Entonces hay un cambio con ellos. Y como ellos nos quieren, nos aman, sienten feo, ellos nos quieren sacar del aislamiento. Pero en la mayoría de los casos no es porque yo no esté en el aislamiento, sino porque ellos se sienten solos de nosotros. Y lo hacen por ellos, porque quieren estar con nosotros. Y nosotros también tenemos que comprender esa parte de la familia. ¿Ok? Es importante. Voy a poner un ejemplo. Una madre de familia. Muy bien. Buena pregunta, Yadel. Buena pregunta. Una madre de familia, ingrese Alejandra, pero se la saca y la saca el sistema. Wow. No sé qué está pasando. Bueno, una familia pierde a un hermano, a una hermana, por ejemplo. Un hermano pierde a su hermana, un ejemplo. Y el hermano y la hermana eran súper apegados, se amaban a mucho. El apego era muy grande, la relación era muy íntima, muy fuerte, muy poderosa. Los unían lazos, recuerdos, vivencias, experiencias muy grandes. Y una de las dos muere. Entonces, la hermana que queda viva se aísla mucho y empieza a tener conductas de evitación y empieza a cambiar su forma de ser. Los demás empiezan a experimentar una pérdida no solo de la tía, sino de la misma madre. Entonces empiezan a empujar a la madre para que salga del aislamiento. Pero si la mamá no comprende que tiene hijos, hijas, que tiene un marido y que no ha perdido todo, entonces, a pesar de su duelo justificado, está siendo egoísta. Y no está demostrando también amor por los que le quedan vivos. Y es muy importante que nosotros podamos entender. Cosas como estas voy a estar hablando en el proceso.
Que nosotros entendamos que la pérdida es grande, es dolorosa, es traumática, sí, y nadie lo niega, pero no lo perdiste todo. Todavía hay gente que te queda viva, gente que te ama y gente que te necesita al 100. Hijos, marido, amigos, hermanos. Porque solemos ser egoístas, solemos decir, se murió aquel y mi vida ya no tiene sentido y todos los demás que me aman ya no me importan. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso es patología. ¿Ok? Es un problema cognitivo. Es llevar la relación a un extremo irreal. Vamos a ver técnicas del proceso cognitivo también. ¿Ok? Muy bien, creo que tengo otra pregunta. Con la muerte de, a ver, ¿qué pasa cuando no terminas un duelo y entras a otra pérdida, Yadel? Bueno, pues aumenta el problema. Se llega a llamar duelo, se convierte el duelo en traumático, es decir, la persona es como te pega a alguien y apenas te está recuperando y te da otro, pues te pone más mal. Complica, lo voy a decir de esta manera, complica el proceso del duelo que estás terminando, se complica con otro duelo y eso genera un trauma mayor. Cuando hablamos de trauma, hablamos del nivel traumático de la experiencia en la que se viven las emociones. Es un nivel traumático, una experiencia hiper, es decir, muchísimo más intensa que si fuera un solo duelo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Dulce, con la muerte de mi hermano mayor tardé 1 año en aislamiento, aunado a esto sufrí obesidad. Sí, exacto, porque aunque repito, Dulce, sin ninguna intención de minimizar el dolor, no estamos minimizando el dolor de nadie, estamos aclarando que por qué tenemos esas conductas, porque desafortunadamente no lo manejamos de la manera adecuada y nos lleva a patologías que terminan afectando nuestra vida. De eso se trata este curso, de entender que todos podemos tener una pérdida y todos podemos sufrir una pérdida. Y tenemos que estar preparados para eso y manejarlo de manera adecuada para que yo pueda continuar con mi vida una vez que procese mi duelo de manera con calidad de vida y si es posible mejor. ¿Es sano distraerse o debe dar el espacio? Ambas cosas, ambas cosas. Hay que darse el espacio, hay que vivir el duelo, pero va a haber por momentos de descanso emocional. ¿Ok? Y distraerse un poco, ambas cosas. Es correcto. Muy bien. Vamos a leer el inciso C por... Sí, ¿quién? Déjeme ver. Naye. Naye, adelante. ¿Cómo se vive esa parte en niños, el aislamiento en niños? Hubo un caso donde los niños sufrieron algo traumático. Fue un duelo, una pérdida para ellos. No familiar, no murió nadie familiar, nadie cercano, pero sí fue un trauma para ellos porque murieron muchas personas. No las vieron morir, pero saben, escuchan, ven. Cómo ellos, niños de 9, 6 años, padecen o se muestran, vaya, este aislamiento y qué hacer, por ejemplo, con niños. Ok, muy buena pregunta, Naye, pero tenemos toda una clase para responder a eso. Vamos a ver el duelo en niños y el duelo en adolescentes. ¿Qué te parece si esperamos un poquito para ver todo eso? Lo vamos a ver incluso en las edades, si de 0 a 3 años y luego de 5 en adelante y de 9, ¿ok? Pero muy buena pregunta, aquí viene el trabajo que vamos a analizar. ¿Ok? Gracias. Vamos adelante al inciso C, por favor. Inciso C. Secretos. Todos tenemos secretos, algunos grandes y otros bastante insignificantes, sin importar su tamaño. Son nuestros y por cualquier razón hemos decidido no compartirlos con los demás. Tras la muerte de un ser querido, no es extraño descubrir un secreto. O 2, la parte más dura en el que el secreto representa algo que creemos que nos ha ocultado, agrede, perdón. Puede ser muy doloroso descubrir que un ser querido tenía problemas con el juego o que era infiel en su matrimonio. Los secretos pueden dejar atrás de sí algo más que
que un poco más de información. Okay. Muy bien, sigue leyendo, hija. Hay otro párrafo más. Okay. Aquí. Un párrafo más. Cuando se descubre un secreto. Cuando se descubre un secreto, se produce un trauma tremendo. En una ocasión, debes tomarte un tiempo para superar ese trauma de forma independiente. Al duelo, en muchos aspectos, existen dos formas de pena a las que enfrentarse: la pérdida de la persona amada y tu reacción ante el secreto. Esta reacción suele ser componente del duelo: la tristeza, la ira, el resentimiento, traición o misterio que deja su estela deben sentirse de forma independiente. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Ok, este es otra conducta que se llega a tener durante el mundo interior del duelo, se llega a vivir la conducta que se deriva de los secretos. Por ejemplo, a veces suele ocurrir que muere un padre de familia y resulta que aparece otra esposa y aparece con otros hijos o otro hijo, por lo menos uno, y que nunca sabía la familia. Y dice, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy también su esposa. ¿Cómo que su esposa o su pareja, verdad? ¿Cómo? Pero de a de veras, o sea, una familia montada bien de hace 15 años, 16, 20, que tiene hijos grandes, o aunque sea de un año, no es igual el secreto, pero hablando de grados, ¿verdad? De ejemplos que llega a ocurrir. Y tienen a la familia que el duelo se les interrumpió por tener otro duelo del secreto. Y mira a tu padre, ¿verdad? Y si hay propiedades, ojo, yo he estado participando en casos así. Hay propiedades. Y la viuda, la otra viuda dice, pues vengo, a veces no va ni siquiera solamente al velorio, sino van a ver cómo vamos a quedar, porque también soy su hijo legítimo registrado y yo sé que mi marido tiene algunos bienes y quiero ver qué le va a tocar a mi hijo. Entonces se meten ahí en un problema de duelo por secretos. ¿Qué es duelo por secretos? La pérdida de la imagen, de la integridad de la persona, de la reputación, de lo que se creía. Entonces entra en otro proceso. ¿Qué hay que hacer? Como preguntaba, me parece, Yadel, pues ya tenemos dos duelos. Tienen que resolverse por separado. Lo que se recomienda ahí es lo siguiente. Bueno, muy bien, vamos a vivir el duelo ahorita, el duelo que es inmediato, los servicios velatorios, la cremación o el entierro, si hacen novenario, pues sus 9 días, lo que se tiene que hacer, y después cada quien lo va a ir sufriendo, lo va a ir viviendo, lo va a ir llorando. Y recuerdan que hablamos de resentimientos. Ahí puede aparecer el mundo interior emocional, un resentimiento. Puede aparecer un castigo, el pensamiento de que, pues Dios te castigó por andarnos engañando, ¿no? Un ejemplo, y empiezan a existir muchas cosas. Y ya que se trabajó eso, muy bien, ahora vamos a arreglar el asunto de las dos familias. Hablar como adultos, porque a fin de cuentas los niños no tienen la culpa, las mujeres, hablar como adultas y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Eso para mí sería lo más saludable. No es fácil porque hay despecho, ¿verdad? Hay despecho, primero fui yo, etcétera. Eso lo entiendo. Pero lo que se tiene que hacer aquí es elaborar un duelo y luego elaborar el otro duelo. Bien, vamos a concluir con este mundo interior del duelo leyendo lo que dice la doctora Elizabeth Kubler. Elizabeth Kubler fue una de las tanatólogas más expertas del mundo y en 1969 falleció, y ella es una de las más grandes teóricas que estableció sobre la tanatología, los cuidados paliativos que recibe una persona en proceso de morir o en la muerte. Y voy a pedir, por favor, a Araceli Romero, si me ayuda a leer esos dos párrafos que están ahí para concluir. Okay.
La doctora Elizabeth Kubler-Ross, desde su experiencia como pionera de la tanatología, propone que si a los enfermos terminales se les da la oportunidad de expresar rabia, llorar, lamentarse, concluir sus asuntos pendientes, hablar de sus temores, en fin, pasar por esas fases emocionales, físicas, cognitivas y conductuales, van a llegar a la última fase de la aceptación habiendo logrado la reconciliación, aunque no felices de estar por morir. Me gustaría llevar un cartel colgado en el cuello que dijera: hoy no os acerquéis a mí, no me preguntéis cómo estoy, habladme de otras cosas, quiero desconectarme de todo. Y que cuando quisiera lo pudiera cambiar por un: hoy acercaos a mí, preguntadme por mi hija, necesito hablar de ella, dejadme llorar. Judith, meses después de la muerte de su hija de 6 años. Lo que cura no es el tiempo, sino lo que hago durante ese tiempo para elaborar. Psicólogo Ricardo Domínguez. Gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer que perdió a su hija. Esto yo lo relaciono con el aislamiento, ¿no? Podemos relacionar estos comentarios de Judith al aislamiento. A veces queremos que nadie nos hable, pero a veces necesitamos que alguien urgentemente nos pregunte, ¿cómo estás? Y a ver, no lo podemos decir, por eso decía Judith, quisiera tener un cartel para que pueda leer la gente. Bien, regresando a lo que dice la doctora Elizabeth Kubler, ¿recuerdan lo que vimos al principio del tema tanatología? Vimos unas viñetas. Vamos a ir rápidamente a la página número 2. La página número 2. Esto les va a ayudar mucho a ustedes para irse capacitando respecto cuando tratamos con personas que están por morir en una enfermedad repentina, enfermedad crónica, en un accidente o están en coma, depende del caso. Uno debe saber esto, que si a los enfermos terminales, esto aplica en este caso, se les da la oportunidad de expresar su rabia, dejarlos, llorar, lamentarse, concluir sus asuntos pendientes, hablar de sus temores, en fin, pasar por esas emociones, esas fases que vimos, emocionales, físicas, cognitivas y conductuales, dejarlos vivir su mundo interior, ellos van a poder llegar a la fase de la aceptación de mejor manera y más rápido. Y aunque no van a estar felices de morir, por lo menos van a estar reconciliados con la pérdida. Y en este proceso aplica los puntos que vimos en Tanatología, página 2. Atención al sufrimiento psicológico, atención a las relaciones significativas, atención al dolor físico, atención al sufrimiento espiritual, atención a las últimas voluntades, atención a los aspectos legales. Esto es lo que hay que trabajar. Muy importante, porque a veces nos da miedo hablar con un familiar que está por morir, por ejemplo, que tiene cáncer, ¿no? Y que es un cáncer terminal. Nos da miedo decirle, hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, papá, mamá, quien sea. Nos da miedo decirle, ¿a quién quieres ver? ¿A quién quieres que te traiga? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con quién te quieres despedir? ¿Qué cosas quieres poner a cuentas? Nos da miedo jugar ese papel de cuidadores primarios, pero de cuidados paliativos, que en realidad es intervención tanatológica. Nos da miedo, no queremos hablar de la muerte. Sí, hermanito, te vas a morir, pero todavía falta mucho. ¿Qué tal si en 3 días le da un infarto? Y no firmó un documento para que sus hijas tengan la casa a su nombre. Y deja puros problemas. Y no pudo hablar con su hermano, con su mamá, con el que estaba peleado. No pudo cerrar ese ciclo. ¿Por qué? Porque estamos con prejuicios ante la muerte. Sabemos que va a morir. A esto se le llama el bien morir, llevar a la persona al bien morir. Eso enseña la tanatología. Entonces necesitamos. ¿Quieres ver a un ministro? ¿Quieres ver un pastor? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo a ponerte a cuentas con Dios? Entonces es importante estar abiertos. Los asuntos legales, tienes pendientes, hay deudas, los papeles están bien. O sea, hay que tomarnos esos espacios, tomarnos esos tiempos. Eso es algo inteligente y necesario. Inteligente y necesario. La rueda de la vida. Correcto, Ile. Correcto. Así es. Así es. Muy bien.
Vamos a concluir entonces con una evaluación. Muy bien, le voy a poner esto en la gráfica, lo tienen en sus hojas página 12 y lo vamos a ver. La Rueda de la Vida es un libro de Elizabeth Kubler, ¿verdad, Ileana? ¿Ile? Es un libro de tanatología. Muy bien, emociones naturales. Vamos a ver aquí en la pantalla. Bueno, estamos viendo el mundo interior del duelo. Ahora les presento esto, que es muy importante que podamos analizar. ¿Ok? Lo que yo les presento en este gráfico, lo tienen en su manual. Háganlo como una evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Lo que van a hacer ustedes, lo vamos a leer ahorita, pero vamos a hacerlo como una evaluación. Nos vamos a permitir medir si estamos viviendo un duelo, si estamos atravesando un proceso de duelo. Vamos a medir hasta dónde está nuestro miedo, que son emociones naturales, nuestro enojo o enfado, el dolor o la aflicción, el amor o la alegría, ¿les parece? Vamos a medirlo. Estas son, es un duelo normal, como les decía, lo vive uno, pero hay que cuidar que no se salga de la normalidad. Por ejemplo, voy a señalizar aquí con un cursor para que lo veamos. Primero, el miedo. ¿Qué estamos haciendo si sentimos miedo? Pedir ayuda a los demás, prepararnos para vivir en el futuro donde el otro no está, tomar decisiones ajustadas al duelo, anticipar y protegerse ante posibles retos y amenazas futuras en ausencia del ser querido. ¿Eso estamos haciendo? Obsérvelo, evalúese. Y si no, tome ejemplo de aquí. Por eso estamos aprendiendo qué hacer. Responde a las preguntas. Vamos a ver el siguiente. Enfado o enojo ante esta emoción natural que voy a vivir. No es que no la viva, la voy a vivir, pero ¿cómo respondo? ¿Me proporciono energía para cambios en el presente? O sea, el enojo lo utilizo como energía, el enojo. Muchas veces el enojo es, ¡pum!, agarro al toro por los cuernos cuando estoy enojado. A veces es como un impulso. Pongo límites a uno mismo y a los demás. Aprendo a decir no. Escojo lo esencial. Tomo decisiones. Soy asertivo. ¿Cómo ando? Me autoafirmo. Yo me estoy autoafirmando. Protejo el espacio en mi momento de vulnerabilidad. Estoy protegiendo mi propio espacio. Entonces, es muy importante. Ahorita respondemos ese, Eder. Vamos ahora a otra emoción natural. El enfado, perdón, el dolor o la aflicción. ¿Qué estoy haciendo en momentos de dolor o aflicción? Pido ayuda, inspiro compasión, elaboro los aspectos relacionales de la separación, resuelvo asuntos inconclusos, busco significados, acepto la muerte y la ausencia, procuro el aislamiento necesario, fíjese, necesario para la introspección. Solamente me aíslo para mirar dentro de mí cómo estoy, cómo me siento, qué cambios necesito hacer, reflexiones. Otra manera de verlo, de manera natural vivirlo, pero un duelo normal con una función adaptativa. Vivo en honor al del ausente. Fíjese, vivo en honor del ausente. Extraigo lecciones de la experiencia de pérdida. Reinvertir en el amor de los demás. A veces hay pérdidas que nos unen más. Nos comienzan a unir. Familias se unen, amigos se unen, hijos y padres se unen. Se empieza a invertir. Se establecen relaciones más plenas con los demás, lo que estaba yo mencionando hace un momento. Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? En el proceso del duelo. Es una evaluación. Voy a salir de la pantalla. Okay. Haga su trabajo, sus anotaciones. ¿Qué puede hacer una anotación? ¿Qué le falta hacer o qué está haciendo? Ambas cosas ayudan mucho a tenerlo presente. Vamos a ver un chat más. Dice, soy Ana Isaén Espinosa Cortés. Tuve que hacer trámites y me retrasaron de más el teléfono. Sí, ok, perdón, pensé que me preguntaba algo. Gracias, bienvenida. Muy bien. Qué bueno que estás aquí, Ana.
Ok, bueno, entonces, con esto estamos terminando las manifestaciones más comunes en el duelo y el mundo interior del duelo que se vive. Ahora vamos a entrar a una etapa de la clase de duelo. Seguimos en el duelo de la adultez. Recuerde, capítulo duelo de la adultez. Mundo interior del duelo, manifestaciones más comunes. Ahora vamos a entrar a los tipos de duelo. Ponga mucha atención porque esto es un espejo. Se va a identificar y es importante porque debemos definir qué tipo de duelo estoy viviendo, he vivido o viví y cómo poder elaborarlo para que no se vuelva patológico el duelo. Muy bien, vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Inciso C, voy a pedir por favor aquí según mi pantalla, Ile, ayúdame a leer el inciso C, el párrafo y el primer párrafo, ¿ok? Y ahorita leemos los tres conceptos, ¿verdad? Del duelo, dolor, pérdida, luto. Primero, Ile, el primer párrafo, por favor. Okay. Inciso C. Estoy posicionando mi archivo, perdón. Sí, está Dice, bien. pero es el que sigue, ¿no? De secretos. Inciso C, tipos de duelo, página 12. Tipos de duelo. En esta clase nos enfocaremos en los principales tipos de duelos que engloban a la mayoría de las pérdidas y que se consideran patológicos por no ser elaborados de la manera adecuada. Cuando un ser humano experimenta algún tipo de pérdida, automáticamente entrará en un proceso de dolor debido a varios factores en torno a la pérdida, proceso que necesita ser vivido con libertad, en compañía de el tiempo adecuado y las maneras saludables. Subrayen eso, por favor, estimados estudiantes. Dice, automáticamente, como dice aquí, cuando un ser humano experimenta algún tipo de pérdida, lo que hemos estado hablando, automáticamente entra en un proceso de dolor. ¿Recuerdan lo que comentó su compañera Fernanda? Aun si uno tuviera una relación tóxica o una relación codependiente, no importa. O sea, la relación tuvo su historia y el duelo no ve prejuicios. Simplemente se rompe la relación y obviamente hay alivio, ¿verdad? Descanso emocional, pero existe la pena, existe la pérdida. ¿Ok? Entonces, automáticamente en un proceso de dolor debido a varios factores en torno a la pérdida. Y el proceso necesita ser vivido, subraye, vivido con libertad, en compañía de, no tiene que vivirlo solo, el tiempo adecuado y las maneras saludables. ¿Ok? El asunto es que queremos evitar el duelo y es que el duelo no se evita, es un proceso. No lo podemos evitar, lo vamos a enmascarar o lo vamos a posponer, pero lo vamos a vivir hoy o más adelante, pero se va a vivir. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver aquí en su pantalla, les voy a presentar, esto es solamente una información que tienen en su manual, pero es necesario. Los términos y los significados de las palabras para que los diferenciemos. Cuando hablamos, ok, voy a poner un señalizador. Cuando hablamos de duelo, nos estamos refiriendo a un estado, ¿ok? A un estado de pérdida resultante de la muerte de un ser querido, ¿ok? Igual puede ser de un ser querido, estado de pérdida. Cuando hablamos de dolor por de pérdida, el dolor se deriva de la respuesta emocional. Yo siento dolor por la pérdida. ¿Y qué es el dolor? Una respuesta emocional en forma de pena, dolor, sufrimiento emocional, cognitivo, físico. El duelo es el estado en el que me encuentro. La pérdida es el dolor que me causa. ¿Y qué es el luto? Bueno, el luto es un proceso de adaptación. Y este proceso de adaptación, el luto, el duelo, que me lleva, ¿verdad? Incluye los rituales funerales, religiosos, socioculturales, dependiendo, ¿verdad? Entonces, son cosas importantes solamente que hay que tener conocimiento. Duelo, pérdida, luto, ¿verdad? En ese sentido. Estoy de luto, estoy de duelo, tengo una pérdida.
Entonces, la pérdida produce respuestas emocionales. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a salir de la página para que veamos el primer tipo de duelo. Ok, muy bien. Primer tipo de duelo. Número 1, vamos a pedir, déjeme ver cuánto tenemos. Inciso A, inciso B. Muy bien, me alcanza para que lea. Muy bien, vamos a ver. Voy a pedir que nos ayude a leer. Diana, ¿puedes leer? ¿Tus hijitos no se despiertan? Muy bien. Diana, léenos por favor el primer tipo de duelo, que es duelo desautorizado, hasta el inciso A, que es estigmatización. ¿Ok? Muy bien. Y luego, por favor, Dulce, nos ayuda a leer lo que continúa. Feigelman, ¿ok? Feigelman, Gorman y Jordan, ese párrafo. Luego, por favor, Brenda, si nos ayuda a leer el inciso B y el inciso C. ¿Ok? Vamos adelante. Estigmatización. El estigma hace referencia a un atributo. Dianita. Sí, antes, más arriba, el perdón. punto, sí, exacto. Sí. Duelo desautorizado. Una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. No puede expresar sus emociones y pensamientos de manera que es silenciada en su profundo dolor. En estos casos hablamos de duelo desautorizado, duelo incomprendido, silenciado, estigmatizado. El estigma hace referencia a un atributo profundamente desacreditador que convierte a la persona de un conjunto en un individuo contaminado e inferior, según Gottman en 2009, lo que en ciertos casos puede ocasionar que las expectativas de percibir apoyo y consuelo por parte de otros no satisfagan y que por tanto los dolientes se sientan ofendidos, heridos o abandonados. Neymeyer y Jordan en 2002. Además, el sentimiento de vergüenza que con frecuencia experimentan los dolientes coloca una enorme presión sobre ellos, afectando su habilidad para interactuar con la sociedad, según Gordon en 2004. Suicidio, homicidio, enfermedad de transmisión sexual, abusos sexuales y abortos. Gracias, Diana. Muy bien. Antes de continuar, una pequeña explicación. El primer duelo que estamos conociendo, para que usted lo identifique, ya sea que lo viva o sepa de alguien o pueda vivirlo en el futuro, es el duelo que se conoce como desautorizado. Ese tipo de duelo se da en casos en que la sociedad y la misma familia desautoriza el duelo. ¿Por qué lo desautoriza? Una de las razones es por la estigmatización de lo que representó la persona que murió. Entonces hay una desvinculación. La sociedad, la familia desvincula a la persona que murió como una persona aislada y no como parte de la familia. ¿Y por qué? Por prejuicios, ¿verdad? Por estigma. En los casos que estamos mencionando aquí, pues eso causa mucho daño al papá, a la mamá, a los dolientes directos. Les causa mucho daño porque como lo estigmatizan, lo rechazan, entonces no pueden elaborar el duelo de manera legítima, abierta, porque hay una especie de, pues, ¿qué tipo de casos como mencioné? Cuando alguien se suicidó, la sociedad, la familia, rumores, comentarios, se le suicidó el papá, se le suicidó el hijo, ¿por qué se le habrá suicidado? Y en lugar de pensar qué dolor está viviendo, se buscan las respuestas. ¿Y qué habrá hecho? ¿Y por qué no sabrían? ¿Y qué debería, verdad? ¿Debería algo? ¿Andaba con alguien? Y hace un montón de estigmatizaciones, prejuicios, y eso hace que en lugar de que se elabore el duelo, se esté prejuzgando. Ahora, también el que comete homicidio, ¿no? Una persona que la mataron. ¿Por qué la mataron? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué debería? Entonces hay un estigma alrededor de esa pérdida. O en su defecto, cuando hay personas que mueren por enfermedad de transmisión sexual e incluso aún antes de morir, en un momento ya de él, aún antes de morir, la persona está enferma por una enfermedad de transmisión sexual que en este caso la mortal es SIDA, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces la persona es estigmatizada y cuando muere, murió de SIDA. Eso se vivió mucho en los años, hace unos 30, 40 años,
cuando era 50 años el apogeo del SIDA, la enfermedad del siglo, ¿verdad? Pero ahora sigue siendo igual, una estigmatización. Luego, cuando hay abusos sexuales, cuando se pierde la integridad, la dignidad por un abuso sexual, no se puede elaborar el duelo porque hay un estigma y se señala. Entonces la persona desautoriza el duelo. No se puede vivir abiertamente el duelo, no se puede elaborar de manera cómoda, de manera consolada, de manera abierta, que recibe el consuelo, sino más bien es una estigmatización y la persona sufre mucho de manera individual, personal, pero silenciada, desautorizado, silenciado. Entonces eso genera un duelo patológico. Recuerdo, no sé si ustedes vieron la película de Tom Hanks. No recuerdo, si alguien sabe, abra su micrófono y recuérdeme cómo se llamó esa película donde Tom Hanks, hace muchos años, Tom Hanks era un abogado, trabajaba en un despacho de abogados y Tom Hanks era homosexual y él... Filadelfia. Esa mera, Filadelfia, esa mera. Y Tom Hanks pues se enferma de SIDA y empieza a deteriorarse su salud y el despacho jurídico, ¡pum!, lo despide. No, pues ganó una demanda millonaria, pero ¿qué tipo de duelo vivió Tom Hanks? Un duelo desautorizado. Fue estigmatizado. Conocí a un ex amigo mío, ex amigo, hace muchos años, su hermano murió de SIDA. Bueno, quiero decirles a ustedes que no se muere de SIDA, que el SIDA no es una enfermedad, el SIDA, ¿ok? El SIDA es un virus que se adquiere y que ese virus afecta y ataca el sistema inmunológico del organismo, el sistema de defensas. Y la persona puede morir de una neumonía, puede morir de una diarrea infecciosa grave, puede morir de muchas cosas derivado de su sistema inmunológico deprimido por el SIDA, ¿ok? Entonces, pero así se dice, ¿verdad? Es que murió de SIDA, pero no hay una enfermedad sin SIDA. Sí es la enfermedad, pero lo que mata es que las defensas están bajas. Ok, entonces, en el caso de este ex amigo, su hermano falleció derivado, digámoslo así, derivado del SIDA. Él vivió un duelo, ahora lo comprendo, antes no lo sabía. Él vivió un duelo desautorizado todo el tiempo porque no se podía hablar de su hermano. Él no lo permitía. Él se alteraba mucho y era grosero, incluso si sentía que tú estabas como estigmatizando a su hermano, él te podía insultar. ¿A ti qué te importa tal por cual? Y últimamente, ¿verdad? Porque a él le dolía muchísimo, pero él tenía un duelo atrapado en el corazón porque la sociedad, amigos, familia lo estigmatizaba porque su hermano murió de SIDA. Entonces, eso es un tipo de duelo desautorizado. ¿Sabe? Muchos de los que viven este tipo de duelo son los niños. Los niños viven duelos como estos porque, a ver si lo tengo aquí anotado para no explicar doble. No quiero, sí lo tengo. Vamos adelante y ahorita les explico. Vamos a leer lo que sigue, Feigelman, Gorman y Jordan, por favor, esos aspectos importantes de la estigmatización. Ya vamos a acabar la clase. Adelante. Feldman, Jordan y Jordan consideran que entre las formas de estigma que se enfrentan con mayor frecuencia destacan un muro de silencio cuando sus seres queridos evitan cualquier conversación acerca del fallecido, la ausencia de interés cuando los dolientes rara vez se les cuestiona sobre su bienestar y si lo hacen, tienden a hacer de forma superficial. Los consejos que no ayudan, es hora de que sigas adelante. ¿O por qué sigues asistiendo a un grupo de apoyo? ¿Qué tal? Es cuando lo que pasa, o sea, cómo lo maneja cuando hay un estigma, un duelo por estigmatización, que eso sucede, se levanta un muro de silencio, no se quiere hablar de la pérdida y cuando no se habla de la pérdida, no se vive, no se elabora el duelo, entonces se silencia y eso reprime las emociones, no hay forma de desahogarlas. Entonces, por eso se levanta un muro de silencio debido a la estigmatización, hay ausencia de interés por parte de personas alrededor,
pues no queremos tocar el tema porque es muy difícil tocar el tema porque se suicidó, porque murió de SIDA, porque fue violada, fue violado, fue asesinado. Entonces se evade. Y eso es la ausencia de interés. Y tercero, los consejos que no ayudan. A veces las personas, la familia y los amigos, de manera inconsciente, le dicen al doliente, ya sal adelante, tu hermano andaba mal, ¿verdad? Él se metió en ese problema, lo mataron porque andaba mal, tú levántate. O por ejemplo, pues él tuvo la culpa, ¿verdad? Tú sabes, ¿por qué vas a ese grupo de ayuda? Ya levántate, ya no lo necesitas. Se minimiza, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento porque hay un estigma y creemos que el estigma justifica. Y eso no es correcto. Independientemente de por qué o las causas que haya fallecido un ser humano, no tenemos el derecho de estigmatizarlo y debemos darle oportunidad a los dolientes que lo vivan y lo sufran abiertamente, no desautorizar su dolor. Esto pasa mucho en relaciones también. Incluso hay relaciones, déjenme decirlo de esta manera, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con las relaciones que no son legítimas, ¿verdad? Relaciones, una relación de amantes o una relación, mejor vamos a este punto, un joven con una jovencita, ¿verdad? Tienen una relación y los papás rompen la relación porque no es el momento, porque no es saludable, porque no conviene. Ok, yo estoy de acuerdo en eso. Hablemos de la secundaria. Estás muy chiquito, estás muy chiquita, no puedes tener una novia formal, esto no es el tiempo, te distrae y te arriesgas sexualmente. Se acaba la relación. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que no estamos de acuerdo es que no se le ayude al hijo o a la hija a elaborar su duelo porque sufrió una pérdida. ¿Y qué hacemos? Desautorizamos su duelo porque decimos, esa relación no importa, no es importante. Y lo desautorizamos, pero no podemos ni debemos. Todos tienen su nivel, su grado de dolor, de pena, y debe ser respetada. Y debe dársele su lugar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar, queridos estudiantes, porque pues obvio que si tratamos otro tema, más tiempo y más tiempo y más tiempo, y pues no debemos abarcar mucho porque va a quedar. Vamos a dejar pendiente lo de los niños. Pero les explico mañana por qué los niños, está en el inciso C, otros casos de duelo desautorizado, que son duelos por estigmatización, y vamos a ver mañana autoestigmatización, que también es otra cosa, y otros casos, no solamente el suicidio, el homicidio, el abuso sexual, los casos de transmisión sexual o los abortos, ¿verdad? Que alguien abortó y pues no sabe la familia, no saben los papás o no sabe el marido o nada más sabe la pareja y les da mucha pena y desautorizan el duelo. Se silencia el aborto, ¿no? O mujeres que abortaron al hijo y el marido y dicen esto, no, si mi marido se entera me mata porque él quiere que yo tenga muchos hijos. Y aborté y si se entera me mata. ¿Y qué hace la pobre mujer? Vive un duelo desautorizado debido de un aborto silenciado, oculto. Se llama duelo desautorizado. Entonces, mañana hablamos de los otros casos y continuamos cómo evitar el duelo desautorizado, ¿verdad? Cómo ayudar a alguien. ¿Ok? Concluimos con una o dos preguntas más de alguien, siempre y cuando no sean súper largas. ¿Qué tipo de duelo? A ver, Yadel, ¿cómo se acompaña en el duelo a una mamá que acaba de perder a su hijo? Ok, vamos a ir viéndolo, Yadel, porque me tomaría tiempo explicar todos los detalles y no quiero darte una respuesta así solo de una cosa. Vamos a ver cómo se acompaña el duelo, cómo ayudarle a la persona, etc. De hecho, ya lo estás escuchando. Hay que escuchar, hay que estar presente, hay que darle libertad de que llore, que se exprese, que hable, que cuente lo que quiera contar. Hay que estar ahí, aguantando y escuchando principalmente. ¿Ok? Principalmente. Ya te doy esa pequeña respuesta. Ile, ¿qué tipo de duelo es el que llevan los familiares de personas desaparecidas? Oh, muy buena pregunta. Lo vamos a ver. ¿Ok? Lo vamos a ver. Algo muy importante que acabas de tocar, Ile, lo vamos a ver. ¿Está bien? Y recuérdame,
por si se me olvida, pero no se me va a olvidar, pero tu pregunta, que lo vamos a ver aquí. Hay dos tipos de duelo que llega a suceder en personas desaparecidas. ¿Ok? Dos tipos de duelo. Muy bueno. Queridos estudiantes, gracias a todos por su atención, su participación. Me dio mucho gusto verlos. Que Dios a todos nos fortalezca en estos procesos, nos dé la sabiduría, la fuerza y nos ayude a superar esos dolores y a cerrar los ciclos. Que tengan un bendecido fin de semana, que disfruten, repasen sus notas, trabajen esto. El lunes, si Dios nos presta vida, nos vemos a las 5. Qué rápido se fue la semana, ¿verdad? Ya vamos casi a la mitad, casi a la mitad. Y mucha caña que moler todavía. Así que vamos a echarle ganas. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Adiós, bendiciones. Gracias, licenciado. Saludos Gracias, a todos. Dianita. Buen fin. Bonitas Gracias, noches. ingeniero César. Me da gusto. Dios te bendiga. Dianita, Dios te Igualmente. bendiga también. A todos. Un abrazo a todos.